Hola chicos, buenos días. Vamos a iniciar nuestra nueva clase de introducción al periodismo en este segundo bloque, que vamos a dedicar un poco a ver las normativas o los elementos que están anexos o en conjuntos a nuestra carrera, ¿no? Así como en la primera parte del semestre lo que empezamos a ver fueron los géneros periodísticos, las estructuras de una noticia, etcétera. O los tipos de periodismo, en esta segunda etapa nos vamos a dedicar a ver la ética periodística, la legislación que tiene que ver específicamente con esto y las normativas internacionales que nos involucran, ¿no? En ese sentido, lo primero que nos vamos a dedicar a ver van a ser, o esta clase la vamos a dedicar específicamente a el código del periodismo, ¿no? Y al código ético del periodismo y específicamente vamos a tener dos insumos para poder dar un análisis de lo que se va efectuando en términos de ética, ¿no? El primero de esos insumos son la normativa del Colegio de Periodistas. En Chile no existe un código de ética único, pero en la mayoría, o todos en rigor, los periodistas que trabajamos en Chile generalmente tomamos de referencia el código de ética del Colegio de Periodistas. Y en segundo lugar vamos a ver, o en primer lugar en este caso, porque lo primero que vamos a hacer va a ser ver una serie de portadas que se fueron dando y que nos dan, ilustran un poco de las faltas o las graves faltas a las éticas que hemos ido sosteniendo. Quiero hacer un poco de recapitulación. Como ustedes bien saben, en el año 60 se crean las primeras universidades dentro del país que empiezan a enseñar periodismo. Y lo que termina sucediendo en ese ejercicio es que no solamente se empiezan a generar estructuras, ¿no?, de diálogo. Es ahí cuando empiezan a surgir periodistas más preparados, porque empiezan a saber de géneros, de técnicas, etcétera. Pero evidentemente los albores éticos no eran quizás el centro de esa discusión. Eso empezó a suceder también porque era muy fuerte en esa época el periodismo amarillista, el periodismo sensacionalista, la subjetividad del periodismo. Y como tal, lo que se empezó a dar es que en verdad empezó a lo que se conoce tradicionalmente como una guerra de trincheras dentro del periodismo. Durante la década del 60 hasta el 73 empezó a existir en Chile una época de guerra de trincheras, y lo cual hasta el día de hoy nos trae muy mala fama a nivel nacional, ¿no? En esta guerra de trincheras empezaron a aparecer titulares de todo tipo, bien, titulares absolutamente sacados de sesgo, absolutamente idos de toda instancia, y por tanto lo que termina sucediendo es más bien un ejercicio bastante complejo de definir si eso era realmente periodismo, ¿no? Voy a estar compartiendo ahora una pantalla de las últimas portadas o de últimas noticias que se fueron dando sobre distintos elementos que se pudiesen haber dado. Este es un archivo bastante pesado, así que en general es más recomendable verlo a través del video de Zoom, más que buscarlo, y es una publicación que hacen las organizaciones, ¿cierto?, del país, que está pública en nuestro sentido. Como se dan cuenta, está ambientado ya en los últimos días antes del golpe de Estado, y donde podemos ver a rajatabla las posiciones de la prensa y la forma en que para uno o para otro lado eh, se van dando ciertas lecturas que son, por no decirlo menos, complejas, ¿no? Veamos algunos titulares como para hacernos una referencia más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre ese periodo particular. No habrá carne este fin de semana, ¿cierto? Eh, Al ministro de Defensa le parece bien que la Marina se amotine. Piensen que estas son columnas de opinión, ¿no? Imposible el diálogo. O sea, imagínense esos titulares donde se da a entender que no existe un diálogo posible, ¿no? Más allá de que quizás alguna fuente lo opina, es el medio también quien elige el titular, y por tanto tiende a mostrar cierto pragmatismo, ¿no? Eh, Clases de periodismo en Canal 9 de TV son criminal maniobra, ¿se entiende? La derecha se lanza contra los oficiales, el Mercurio echa carbón a golpistas, ¿se dan cuenta?
los juristas de la sedición, a parar el golpe, a respaldar el gobierno popular. Imagínense hoy día eso, o sea, como que un medio de comunicación abiertamente llame a apoyar a Piñera o a destituirlo, te da a entender de que evidentemente no, algo no estaba del todo bien, ¿no? Pedagogía cavernaria, ¿cierto? Siempre contra el mundo de los profesores, ¿no? Todos unidos juntos al presidente Allende. O sea, imagínense ese tipo de diálogos que se va dando, que son complejos, ¿no? Arsenal de guerra tenían los guerrilleros, y ustedes bien saben que muchos de estos elementos después fueron fake news, ¿no? Arsenal tenían las fascistas en Universidad Católica del País, o sea, imagínense ya de por sí la connotación de la palabra fascista, ¿no? Y que se discrimina de alguna manera o se pone en entredicho. Estos elementos siguen sucediendo hasta el día de hoy, son complejos de analizar y no siempre son tan útiles de verlos, porque en ocasiones hoy día vemos familia haitiana, por ejemplo, y ahí se está haciendo un sesgo de raza, ¿no? O de etnia, si es que en algunos casos también cuando aparece el tema mapuche. Entonces nos vamos preguntando por qué utilizamos esos adjetivos sobre todo para titular. Es complejo, ¿no? Miren este titular, chillan momios vacas, el laboratorio Sanderson al área social. ¿Y qué fue? Chillan momios vacas, o sea, imagínense un diario hoy día que dijera, miren, no sé, cuicos tanto, tal por cuales, ¿me entienden? O sea, es complejo, ¿no? Comadreo y comistrajos de la política. Ni golpe ni guerra civil, balean la casa de Cardenal, intento de asesinar a 23 niños cubanos, etcétera, etcétera. O sea, nos vamos dando, nos vamos dando cuenta de las tendencias más o menos de cada uno. Absurda petición para desaforar al Altamirano, ¿no? Cuando uno empieza a mirar esto, empieza a cuestionarse un poco cuál fue el rol de estos grandes próceres, ¿no? Del periodismo y que entraron en esta guerra de trinchera sumamente complejo, abanderizados absolutamente, y donde el periodismo pasó a ser más un brazo armado desde las letras sobre la transformación de un país para uno, para otro lado, más que cumplir su rol de, ¿cierto?, de persecutor de la verdad, del camino que tiene que existir alrededor de cada uno de nosotros y por tanto es difícil, ¿no? Cuajar todos estos elementos que fueron pasando, ¿no? Y miren este titular, o sea, maniobra contra Altamirano, ¿no? O sea, cuando uno habla de maniobra, eso significa que tiene fuentes respaldadas de que eso está sucediendo, ¿no? Eh, vamos viendo, por ejemplo, los titulares que se van dando, crear el poder popular, por ejemplo, trabajadores decidirán el destino de la energía. Imagínense en ese tiempo salir con una frase como esta, ¿no? Todas las susceptibilidades que podrían haber. O sea, ¿cuánto de responsabilidad tenemos nosotros en el mundo del periodismo de haber causado? Piensen que el principal medio de comunicación en ese tiempo era el medio escrito, el medio radial. Imagínense toda la intrusión, el lavado de cerebro, la forma de ir narrando para uno para otro lado este tema. Ustedes pueden conversarlo perfectamente con sus profesores de teoría de la comunicación y se van a ir dando cuenta del poder que tienen los medios de comunicación y sobre todo que tenían en esta época, que no existían redes sociales u otro elemento donde quizá podría haber un mayor contraste, ¿no? Miren, imagínense un diario hoy día hablando de renuncia a Allende, imagínense esto, cambiémoslo a renuncia a Piñera. Es el rol del periodismo ejecutar ese tipo de llamados. Es ahí donde empieza el ejercicio propio de, mm, de todo lo que se va dando, ¿no? Eh, vamos viendo algunos, ¿no? Que pueden ser interesantes. Miristas aterrorizan a campesinos de la zona, o sea, vamos sacando titulares, evidentemente fuera de foco, amenazan con quemarle sus casas, militares buscan los cabecillas, entonces aterrorizan a campesinos, vamos encontrando ciertos lenguajes que son complejos y que además acá el ejercicio de la verificación, del contraste de fuentes, etcétera, no tenía sentido, eran absolutamente columnas de opinión. Por eso cuando hablamos de lo escabroso que puede terminar siendo el periodismo sensacionalista o el periodismo amarillista, efectivamente terminan sucediendo este tipo
instancias, ¿no? Voy a ir avanzando un poco para ver algunos elementos que son más gráficos que están acá. Eso creo. Acá para que podamos ver algunas características más gráficas, ¿no? De los diarios que se iban, para que también miremos el ejercicio fotográfico que ahí se iba dando, ¿no? Veamos, por ejemplo, la fotografía, miren, la patria te llama a votar por Allende. O sea, imagínense un diario haciendo un alusivo llamado a votar por alguien, ¿no? Yo sé que hoy día podríamos jugar, por ejemplo, a diarios como el Mercurio, etcétera, de abanderarse por algún lado, pero hasta el día de hoy incluso nunca es tan explícito, ¿no? O sea, se trata de mantener cierta objetividad. Esto es bien clave porque en general en el periodismo se trabaja con que cada medio tiene su postura y su línea editorial. La línea editorial es el norte que persigue un diario, ¿no? La visión que tiene sobre un mundo y desde ahí va construyendo. Hay diarios que son de carácter sustentables, otros animalistas, otros económicos, etcétera. Y desde ahí van marcando las pautas de noticias que van estableciendo. Eso es una línea editorial. Pero las líneas editoriales no pueden dejar de lado el rigor periodístico, ¿no? Es decir, tratar a la fuente como fuente, no abanderarse, ¿cierto? Tratar de este contraste siempre. Hay elementos éticos que son absolutamente necesarios, ¿no? Eh, Miren, atentaron contra Allende porque se saben perdidos. Imagínense una noticia como esa, ¿no? Es interesantísimo en ese sentido. Allende presidente, el pueblo arrasó en los reductos momios. O sea, imagínense cómo significa eso de, mm, de lo que socava a aquellas personas o de la enemistad que se provoca en este sentido. Fíjense también las susceptibilidades que se quieren. Por eso la prensa es tan compleja en ese sentido y por eso hay que tener mucho valor ético. Por eso es que podríamos hacer un análisis quizás de tomar los ejercicios que sucedieron en el estallido social y ver toda la cobertura ética que se dio. Prefiero mirarlo en este aspecto que es mucho más claro, porque hoy día hay como más sombras alrededor de cómo se hace el ejercicio ético, ¿no? Eh, el pueblo celebró el triunfo en las calles, ¿no? Estos ejercicios. Miren este, como Mercurio, Allende mayoría relativa, ¿no? Eh, y también marca una tendencia, ¿no? O sea, hay diarios que reconocen a uno como presidente. Allende en ese tiempo recuerden que no había segunda vuelta y por tanto se ganaba quien tenía la primera mayoría en la primera vuelta nada más, y por tanto, evidentemente el Mercurio hacía que si se sumaban estas dos votaciones, Allende no tenía mayoría. Pero lo interesante de esto es ir mirando este ejercicio y viendo cómo los diarios se van posicionando, ¿no? Eh, Vamos viendo algunos, así se hace patria, produciremos 1 millón de toneladas de salitre. O sea, imagínense cómo un diario se envalentona, ¿no? Para decir que se hace patria, ¿no? Cuba se viste de gala para recibir a la Esmeralda, con todo lo que significaba Cuba en ese tiempo. 3 millones de litros entregados a los niños, mucho proselitismo en este sentido, y la Payún continúa triunfando en Europa. O sea, también mucho se habla de que en dictadura hubo favores a artistas que tenían la tendencia de derecha. Bueno, en el gobierno de Allende también pasó al revés, ¿no? Eh, no subirán gas licuado ni combustible, ¿cierto? Eh, Vamos viendo otros que pueden ser interesantes. La reforma bancaria es una genial, también ve los mercachifes. O sea, imagínense todo este juego de jugar, de picar, de tratar de entrar en conflicto con personas que son ciudadanos igual que cada uno de nosotros, ¿no? Baja la leche, la té y el pan, eh, y esto se anunciaba como un hecho cuando en verdad todavía era un ejercicio de discusión todavía en el Senado, ¿cierto? Gobierno estatiza el comercio exterior, ¿no? Y ahí vamos viendo también ciertas tendencias de cómo se va informando o cuáles son las tendencias que se van dando, ¿no? Después de las elecciones desaparecieron los huevos, ¿acaso serán la oposición? ¿Se dan cuenta cómo se juega con esto? Entonces, después uno se va dando cuenta de por qué sucedieron las cosas que van sucediendo, ¿no? Porque estos diarios, distintos tipos, cruzaron todas las barreras éticas y morales de lo que ahí se hacía, ¿no? Eh, Expropiar todos los fondos mayores y de 40 hectáreas básicas, ¿no?
el programa de la UP se cumplirá íntegro y pésele a quien se le pese. O sea, imagínense ese tipo de declaraciones, no solo de las autoridades, sino también de la alarma que se va dando. Estatizado, banco, requisado, Yarur, ¿cierto? Eh, esta famosa frase de hemos iniciado un proceso revolucionario. Son siempre frases que son complejos, ¿no? Eh, vamos viendo otros que pueden ilustrarnos de buena manera. Acuéstese abrazadito, el que no ayuda a los pobres es momio. Friolento arrasan con el gas, parafina y guantes. O sea, fíjense el ejercicio de cómo se iban haciendo estas interpretaciones periodísticas de elementos que se iban dando, ¿no? Eh, movilizaciones en masa contra la conspiración de los enemigos de Chile. O sea, un titular de esa manera es increíblemente interesante, ¿no? La patria conquista su futuro, ¿no? O conquistó su futuro. Chile inicia hoy su segunda independencia. Y imagínense todos estos elementos tan claros en términos de tendencia. Ya hemos explicado el ejercicio de la línea editorial, pero no dejan de sorprender los graves errores éticos del periodismo y cómo se enfrentó a este ejercicio, ¿no? Eh, y todo lo que significa. Miren, Fidel, Chile te abre su corazón, o sea, con todo lo que ustedes quisieran, ustedes mismos pueden imaginarse todo lo que significó el bienvenido, y acá al revés, el despelote, ¿cierto? Todo Chile salió a la calle para aplaudir a Fidel y a Salvador, ¿cierto? Bueno, todo lo que significa, ¿no? Este tipo de circunstancias, ¿no? Que van sucediendo en términos de ejercicio. Mira acá cómo se alteran, entorpece el OP, entorpece la elaboración del papel para diario, eh, protesta femenina por las ollas vacías, y cómo aparece ciertos labores del Mercurio, ¿no? 200.000 mujeres coparon las calles, protesta femenina por las ollas vacías, para que se vayan dando cuenta de elementos que también sucedían y que aparecían en los medios, ¿no? Allende muy ofendido, Fidel no lo saca a bailar todavía. Fíjense cómo se juega un poco con burlarse, ¿no? De autoridades, ¿no? En, en, en los ejercicios, cómo se juega también en este sentido, ¿no? El ejército se querella en contra del Pasquín en el tribunal, ¿cierto? Eh, Urracas de Providencia muy buenas para tirar. O sea, imagínense denostar de esa manera a personas o a movimientos o a grupos. El toque de queda salvó a las pitucas, ¿no? Porque hay mucha gente que se lo olvida que también están Allende hubo toque de queda. Ahora no podrán quejarse de tener los hoyos vacíos. Imagínense con todo lo que sucede. Chao Fidel. Eh, Chile mantendrá, bueno, su prensa libre. Ahí cuando ya la prensa se siente atacada, ¿no? Y empiezan a exacerbar eh, las situaciones que se iban viviendo, ¿no? Me interesa que podamos leer estas portadas porque sobre todo podemos ir ilustrando, ¿no? De lo que acá, de lo que acá sucedía, ¿no? Y de los errores garrafales que esperamos que ninguno de ustedes vaya recitando, ¿no? Allende con los momios, ni a misa, eh, es complejo, ¿no? Es complejo entender por qué el periodismo entró en este tema, ¿no? Y, y por qué sucedían este tipo de cosas. Eh, es complejo, ¿no? Lo primero y lo principal de la lucha de masas, ¿no? Acá hay poca discusión, poco debate, es mucho de pajín, de elementos que se van repitiendo. Entonces, es complejo, la movilización del pueblo resolverá la crisis. Eh, Sacamos titulares que sumamente
Complejo, miren acá, protesta de la Corte Suprema, Congreso a escala contra el pueblo, o sea, poníamos al pueblo de una manera, ¿cierto? Es complejo mirar por qué hicimos o cometimos los periodistas estos errores, ¿no? Hoy día lo podemos ver en menor medida, pero sigue existiendo este ejercicio y se hace complejo, ¿no? Voy a ir avanzando un poco más para que ya vayamos viendo las últimas portadas. Las animitas no tenían metralleta. Fíjense cómo se van jugando para denostar teorías o ir mostrando circunstancias que fueran difíciles. De todas maneras, en el aula virtual les voy a dejar el link de esta publicación por si alguien quiere mirarla mucho más en profundidad. Pero es importante que cada uno de ustedes pueda ir chequeando e ir haciendo una reflexión sobre los errores que ha cometido el periodismo en este tipo de circunstancias, ¿no? Existe el peligro de la guerra civil, fíjense cómo ya la prensa empieza a hablar de guerra civil, del orden de la patria, ¿no? Sigue cayendo gente al baile. Eh, es complejo mirar estas cosas porque es triste también, en términos sencillos, ¿no? Esto ya son fotografías. O sea, que ya fuego, ayer estaba armaron, renunció Almirante Montero, ¿no? Guerra sin cuartel contra extremistas, ¿ya? O sea, ya hablamos de extremistas, huyen carceleros, ¿no? Cumplen 3 años y también 96 muertos. Cárcel de guerrilleros, Santiago quedó desierto, ¿no? Piden renuncia a Allende, UP celebró tercer aniversario, ¿no? Indignación popular por allanamiento. Eh, las razones, bueno, ahí vamos viendo repudio femenino al gobierno, fíjense en las marchas masivas que hubo, y es re interesante no olvidar ese tipo de cosas porque a veces se romantiza también mucho esa época, ¿no? Eh, Marcha de mujeres terminó con tiroteo, las mujeres se tomaron Santiago, renuncie, hágalo por Chile, o sea, imagínense a alguien, un medio de comunicación hoy día pidiendo eso, ¿no? Eh, el renuncie, hágalo por Chile es llamativo, ¿no? Eh, es, 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 es complejo, ¿no? Eh, órdenes ultra, renuncia Nica, ¿cierto? Trabajadores alerta, confeso Altamirano, hasta Perón se compadece, ¿cierto? Altamirano cumplió un deber de patriota, allendista asesino a otro camionero, o sea, ya vamos denostando a cada una de las posiciones que se van dando y nos vamos dando cuenta de los problemas, ¿no? Muy piden que los milicos que las pasen por las armas, ¿cierto? O sea, imagínense todo eso, lo que significa, ¿no? Cada cual en su puesto de combate. Miren cómo un diario puede llamar a esto, ¿no? Y aceptar publicar uno de esos tipos de titulares, ¿no? Se hace complejo, se hace triste ver el ejercicio de esto del periodismo, ¿no? Eh, Acá ya como los medios van informando, y si se dan cuenta acá ya no es ni extremista ni todas las alocaciones que fueron dando Allende, bueno, acá juegan mucho con el alcohol de Allende ya en los últimos meses, que no los vimos en profundidad, pero acá ya miren, vean cómo inmediatamente después del golpe cambian y vuelven como este periodismo más tradicional, o sea, Junta Militar controla el país, murió Allende, ya no tenemos estas a, a, grandes elementos, ¿no? Que pudiesen llegar a existir. Eh, Vamos a dejar de compartir. Bien, una vez visto todas estas portadas que pudimos estar analizando o que pudimos estar mirando y que ustedes también pueden seguir viendo en el campus virtual, eh, ahora quiero que nos dediquemos a mirar específicamente el código del colegio de periodistas. Bien, como ustedes bien saben, el código del colegio de periodistas es algo que está en la página web del colegio mismo, que es el colegioperiodistas.cl. Estos tienen distintos ejercicios y su profesora Paula Correa, la profesora de redacción, es perteneciente al gremio asociado de este colegio de periodistas, ¿no? Dentro de este
opción está este manual de ética, ¿no? Y donde aparece el famoso código de ética del periodismo, y que también ya está subido en su aula virtual, por si lo quieren descargar directamente, o si no lo pueden ver en la misma página del colegio. Lo interesante de este código es que esto surge una vez después de pasada la dictadura, desde la necesidad de que los gremios también volvieran a cobrar poder, y parte del ejercicio de ir actualizando y poniendo ciertos límites al ejercicio del periodismo, a que sean juzgados por todo el proceso que se va dando en las estructuras normales del día a día del periodismo, ¿no? Y en ese sentido, el Colegio Periodista ha hecho un gran trabajo uniendo a distintas visiones y tratando de ser también, desde un punto de vista clásico, lo más objetivo posible, para tratar de darnos normativas sobre este proceso, ¿no? El código está envalentonado para, evidentemente, desde un mecanismo de sanción para todas las personas que están colegiadas al Colegio de Periodistas, pero también es una norma ética para las personas que no están colegiadas y que formalmente pudiese llamar la atención a cada uno de ustedes. Vamos viendo qué son los elementos que van adquiriendo importancia. El código está establecido en algunos elementos como capítulo. El primero de ellos es el deber ser de los periodistas, ¿no? Y habla que los periodistas deben estar al servicio de los principios democráticos y los derechos humanos. Esto es bien interesante porque cuando, por ejemplo, hacemos el análisis de cómo se puede ir ejerciendo los derechos humanos, o cómo se han tratado los derechos humanos, por ejemplo, en el ejercicio del estallido social o en la cobertura de los medios, podríamos hacer un ejercicio de cobertura y ver que efectivamente hay muchos elementos que se han pasado por alto, o al menos que podrían llegar a ser cuestionables. También es interesante hacer esta mirada porque cuando nos toque en dos clases más y podamos ver los elementos que nos norman a nivel internacional como periodistas, lo que vamos a terminar haciendo, vamos a terminar mirando, es que estos códigos, estos derechos humanos que tenemos que estar secuenciando, se hacen necesarios para que uno pueda ir mirando si es que efectivamente cuáles son los derechos humanos, cuáles son los que nos tenemos que estar mirando, efectivamente cuál es el ejercicio de esta. Acá también hacen una declaración muy clara de que el ejercicio no propicia ni da cabida a discriminaciones. O sea, veíamos recién las portadas y veíamos que había discriminaciones ideológicas, en otra ocasión ha venido de clase, de religiosas, raza, género, discapacidad en todas sus formas, de ningún otro tipo que lleven a la ofensa, al menoscabo de las personas o atenten contra la veracidad de los acontecimientos. Es interesante mirar esto porque si hiciéramos un análisis de cómo se van haciendo la prensa hoy en día o cómo se van haciendo los medios de comunicación, nos vamos dando cuenta de que acá no se cumple tan a rajatabla todo, ¿no? Y podríamos encontrar ciertos atisbos, ciertas secuencias, y por tanto se empiezan a romper ciertos moldes éticos que van estructurando a diferencia de lo que se va estableciendo, ¿no? En ese sentido, es interesante mirar que las personas que están cometiendo estos errores son gente como ustedes futuramente, que van a tener que trabajar en un medio de comunicación o que van a estar en sus propios medios y van a estar pensando, oye, efectivamente tengo que publicar esto o no tengo que hacerlo, cómo lo puedo hacer el tratamiento para que sea lo más responsable posible, ¿no? El segundo, que él o la periodista difundirá solo informaciones fundamentadas. Esto es interesante porque veíamos también en estos diarios que estábamos mirando que efectivamente el periodismo no siempre difunde estas informaciones fundamentadas. Eh, y a veces solamente es con una sola posición o sin contraste. Entonces, es ahí donde la confiabilidad es complicado, ¿no? Es interesante que se hable acá inmediatamente de las distintas fuentes, o que se hable, por ejemplo, del ejercicio de la verificación de hechos. Estos son elementos que son necesarios, es decir, que verifique. Si alguien me dice que el pan subió 500 pesos, yo tengo que ir a verificar que eso sea así. Entonces, es ahí donde caemos en el ejercicio facilista de ir, publicar algo, mirarlo y se acaba, cuando en rigor lo que debemos hacer es ir a chequear los elementos que nos va diciendo la fuente. Una entrevista no muere ahí, sino que muere luego del contraste. Y eso es lo que debemos ir aprendiendo, ¿no? La periodista no manipulará bajo ninguna circunstancia ni será cómplice de modificar, alterar o omitir dolorosamente la información. Esto es muy interesante porque eso significa que nosotros no podemos alterar la información. Han sucedido distintos hechos a nivel periodístico donde han pasado estos ejercicios, en ocasiones por muchos errores, por mala interpretación de la fuente o por mal
por malas prácticas de los mismos periodistas o por errores que se hayan cometido. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto porque evidentemente no solamente el ejercicio del periodista es conseguir una información, sino chequearla, verificarla y publicarla, ¿no? Por tanto, también es deber de los periodistas, por ejemplo, recurrir a todos los medios legítimos y necesarios a su alcance, y mucho ojo con esto, porque hablamos de medios legítimos, o sea, no podemos estar haciendo ejercicios como de cubrir cosas encubiertas o de elementos, porque ahí se juega mucho con el ejercicio de la verdad, de la obtención de la información y de los caracteres que pueden dificultar, ¿cierto? Porque que apliquen disposiciones que finalmente disminuyan o dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, nosotros como gremio tenemos que ir protegiendo estos elementos que se hacen tan necesarios para nuestro carácter, ¿no? Eh, Ningún periodista debe invocar leyes que lesionen la libertad de expresión e información, ni aún el pretexto de hacerlo por afuera del ejercicio profesional. O sea, nosotros somos periodistas, cuando usted asume ser periodista, no es periodista solamente cuando está en su trabajo, es periodista todo momento. Y eso es algo que lo viven los médicos, que lo viven los abogados, y eso significa ser profesional. Es decir, uno es periodista en todo momento, y por tanto, en el momento en que uno es periodista, debe entender que la libertad de expresión e información son necesarias que se apliquen y que se invoquen y que se hagan dentro del ejercicio profesional. O sea, necesitamos evidentemente que esto se ejecute, que esto que se respete la libertad de expresión, a pesar de que muchas veces esa libertad de expresión es mal utilizada, pero debemos permitir que se ejecute, ¿no? El periodista deberá establecer siempre, al informar, una distinción clara entre los hechos, las opiniones y interpretaciones. Esto es interesante porque en ocasiones nosotros tomamos el ejercicio de, no digo que adrede de confundir, pero sí en nuestra redacción, en nuestra forma de expresar las noticias, generalmente se termina confundiendo, distorsionando aquellos elementos y por tanto se hace necesaria esta distinción entre los hechos, las opiniones y las interpretaciones. Por tanto, se hace necesario que cada uno de ustedes pueda ir chequeando o viendo estos elementos para ir ejecutando, que ustedes determinen cuál es su noticia, cuál es su interpretación y formalmente cuál es la disposición, ¿no? En otros elementos, el periodista siempre debe transparentar sus fuentes. Esto es bien complejo porque acá también se juega inmediatamente en el mismo artículo, se habla de silenciar solo a estas si pidieran previa confirmación de su identidad y confiabilidad, respetando así las confianzas, ¿no? O sea, el periodista siempre debe transparentar las fuentes, salvo que haya que proteger a esas fuentes, ¿no? El periodista no debe inventar fuentes, encubriéndolas como un cercano, un vocero, o un alto funcionario de institución, etcétera, recordando de ese modo la credibilidad y dignidad de la profesión. O sea, eh, ojo con eso, porque eso pasa mucho, es difícil. Nosotros tenemos que confiar en el periodista, pero normalmente siempre termina sucediendo que este tipo de ejercicios son muy cuestionados. Por tanto, estamos hablando que esto debería ser utilizado en el mínimo de la expresión y solamente cuando haya un debate íntegro entre muchos periodistas al momento de utilizar la fuente, ¿no? Es complejo, ¿no? Complejo. Además, por ejemplo, en el caso del periodismo digital, debería además incluir un vínculo a la fuente a fin de ampliar información para el lector o lectora en el caso de lo que se necesita, ¿no? Estos son evidentemente parámetros, ¿no? El periodista no podrá publicar por adelantado ningún material informativo. Hay un elemento que es clave que en el periodismo se llama embargo. ¿Qué es el embargo? Normalmente el embargo es, a ustedes, por ejemplo, cuando les toque cubrir en moneda, en partidos políticos, quizás en empresas, etcétera, a ustedes les van a pasar información por adelantado, por ejemplo, antes del lanzamiento. Y a eso le van a decir, mira, usted puede publicar esto recién el día 23 de julio del 2017, mientras analice todo, prepare la información, etcétera. Y a eso se le conoce como embargo, es decir, que los medios de comunicación no tienen la autorización para publicar eso. Evidentemente hay gente que rompe el embargo, pero pierde absolutamente relación con la fuente, y ese es el gran riesgo. Por tanto, en general lo que se recomienda siempre, o sea, en términos éticos, es respetar este embargo porque eso es ultramente necesario como un ejercicio como tal. Acá ya el código de ética, como ven, se está actualizando, esto tiene que ver con los congresos de colegio de periodistas, y habla ya específicamente sobre el periodismo digital, ¿cierto? Habla de que específicamente todas estas recomendaciones de ética son
evidentemente tanto para el periodismo tradicional como para el periodismo no tradicional o aquellos que se desempeñan en redes sociales. Esto es súper clave porque esto significa que el periodista es periodista independiente del medio donde trabaja. Bien, y también hace una diferencia principal sobre las personas que trabajan en ejercicios de carácter ético, pero nos diferencia este punto desde que nosotros somos y trabajamos con la ética de otras personas que no trabajan con esto. Y por tanto, hay personas que se norman por el estómago, por lo que dice su conciencia, a otras personas como nosotros que nos regimos por códigos. Cuando uno es periodista, uno se rige por códigos y se rige por normas comúnmente asociadas por nuestro gremio. Y por tanto se hace necesario que empecemos a entender que estas son las normativas que nos van a regir de ahora en adelante, ¿no? Eh, También es la fuente, ¿no? Hay mucho juego en el tema digital de no citar las fuentes, de dónde vienen, de dónde provienen. Bueno, el tema de la apropiación indebida de información es algo penado, incluso en las universidades. Por tanto, es un buen ejercicio siempre estar citándola, ¿no? Hablamos, por ejemplo, ahora del periodismo y sus pares, ¿cierto? Siempre el periodista debe presentar solidaridad con sus colegas para que no sufran persecuciones, ¿cierto? Y esto tiene que ver mucho con el ejercicio que pasó en dictadura, ¿cierto? Acá el periodista reconocerá la potestad ética del colegio y las órdenes que se den, ¿cierto? Sobre todo si está inscrito al colegio de periodistas. Como les digo, acá uno puede tomar la decisión de no inscribirse, pero evidentemente es algo que uno discute del por qué no te quieres inscribir, ¿no? ¿Qué elementos están ahí detrás que hacen dudar de algo que a simple vista es tan cuerdo, tan claro para cada uno de ustedes, ¿no? eh, Todos los periodistas deberán, bueno, acercarse, ¿cierto?, al Tribunal de Ética y respetarlo. Si un periodista tuviese fundados reparos o dudas respecto al proceder ético de algún colega, debe poner estos antecedentes. Esto es re interesante porque imagínense un médico está matando gente. Evidentemente se le va a denunciar, pero cuando nosotros cometemos errores, bueno, usted también tiene que denunciarlo, porque a la larga está causando un daño enorme a las ciudadanías que duran, o en ocasiones meses, años o incluso décadas, cuando se publica mal una información. Por tanto, lo que se necesita es que cada uno de ustedes trabaje con fuentes chequeadas para poder ir estableciendo estos ejercicios, ¿no? En otro sentido, colaborar con el fortalecimiento del orden, ¿cierto? En términos de este tema. En temas del ejercicio ya propiamente tal, por ejemplo, el material gráfico y los titulares siempre deberán tener concordancia. No podemos poner una foto que no tenga absolutamente nada que ver. Lo mismo pasa en televisión, en bajada, en subtítulos, en temas de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, en esos temas siempre se tratará estas imágenes como ejercicios de archivo y como ejercicios que correspondan a todas estas situaciones, ¿no? El periodista siempre se debe acreditar como tal, ¿no? Siempre, si uno es periodista, debe decir que es periodista, si uno es estudiante de periodismo, debe decir que es estudiante de periodismo, no puede tratar de acceder a una fuente diciendo que no, que esto es casi como un trabajo para el colegio, o que yo soy de otra profesión y por tanto no te voy a publicar. O sea, no se puede mentir en términos de que uno es periodista, siempre se tiene que ir con la verdad adelante, porque si alguien cuando alguien habla con un periodista sabe que esa información puede ser utilizada o debe tenerlo al menos en conciencia de que esa información puede ser utilizada, ¿no? Los periodistas no podemos introducir cambios sustanciales al contenido periodista de un colega, ¿cierto? Sobre todo en los temas de editores. El periodista siempre debe establecer una distinción, ¿cierto? Clara entre los mensajes publicitarios e informativos. O sea, si alguien ustedes aceptaron, por ejemplo, tienen un blog y se aceptó tener una publicidad, se debe establecer que eso es una publicidad, no llamar al equívoco para los lectores, ¿no? Eh, el periodista debe transparentar los posibles conflictos de interés que puedan tener incidencia, ¿cierto? Y los periodistas deben defender la dignidad del ejercicio profesional. Eh, los periodistas deben actuar siempre de acuerdo con su conciencia, para que no, en ese ejercicio, ¿cierto? El periodista rechazará y denunciará cualquier intento de presión. El tema de las presiones es súper potente en el periodismo, ¿ah? Que publiquen o no publiquen algo, el que tengan una fuente, el deber ser. Por eso se habla de que los periodistas, comillas, más valientes son aquellos que logran evadir estas presiones y logran sobrevivir a esto. Es complejo, en ese sentido, trabajar en esto y tener también la credibilidad para ir publicando estos ejercicios, ¿no? En ese sentido, siempre se debe resguardar el derecho de la sociedad como periodista
a una información veraz, plural, responsable y oportuna. Es ahí, por ejemplo, donde podemos cuestionar a los matinales, ¿no? O a otros ejercicios donde siempre se ven discutidos todos los elementos que se van dando y que se van suscitando en estos caracteres, ¿no? Los periodistas, por ejemplo, respetarán la dignidad y vida privada de las personas, eh, y todos los elementos que se vayan dando. También debemos consignar las normativas de legislación chilena y las normativas internacionales, ¿no? Es ahí donde también es importante que nosotros tengamos formación de derecho, que se formen en términos de normativas internacionales y la legislación chilena para ir entendiendo los componentes que se nos van vinculando, ¿no? Ojo con esto que también tiene que ver que las periodistas deben respetar la intimidad de personas o afecciones o dolor, ¿no? La especulación, el morbo. Esto todo tiene que ver con el ejercicio de atacar la prensa amarillista, la prensa roja, etcétera, etcétera, que siempre son circunstancias que a nosotros nos pueden llamar la atención, ¿no? El periodista debe salvaguardar la presunción jurídica, ¿cierto?, de inocencia, mientras los tribunales de justicia no resuelvan lo contrario. Esto es interesante porque es complejo. Si nosotros analizamos cada cuánto los periodistas rompen esta regla, se sorprenderían, porque nosotros debiésemos salvaguardar la inocencia de las personas y más que publicar eh, elementos que los tribunales vuelvan a resolver. Entonces, es complejo porque finalmente cuando el periodista publica algo, está acusando de algo y no hace hincapié que esa persona es todavía inocente, que está presente en sus papeles. En general siempre se trama, no siempre se utiliza todos estos ejercicios para causar cierto estallido. Hay elementos de sonido, hay elementos de imágenes, sobre todo en televisión, que juegan mucho con este estado de alerta y por tanto también se transmite ciertas comunicaciones en términos prácticos, ¿no? De lo que se está hablando. El periodismo siempre ha tenido la labor de contribuir a sensibilizar la opinión pública sobre ciertos temas de información. Eso se hace a través de las líneas editoriales, de las columnas de opinión, de las noticias que se van dando y de la forma o de la pauta temática que se va conformando. Pero lo interesante de esto es que nosotros nuestro deber es sensibilizar, es decir, dar frente, dar entendimiento, hechos que generen y que promuevan sobre determinados elementos, ¿no? Por eso también son graves faltas a la ética contravenir cualquiera de las normas, ¿cierto? El soborno, el cohecho, el plagio, ¿no? La difamación, la calumnia, o etcétera, ¿no? El periodista no debe utilizar nunca su influencia profesional. Esto es bien complejo porque en ocasiones, por ejemplo, en discusiones uno puede decir, oye, mira, yo soy periodista y te puedo denunciar en los medios de comunicación. Eso es una mala falta a la ética. Y en ese sentido tenemos que tener harto ejercicio en términos de estos elementos que son tan clave, en términos de qué se va dando, ¿no? Eh, bueno, esta habla del código jurídico, que tiene que ver con la normativa de la ley de prensa, pero esa la vamos a ver en la próxima sesión. Pero es importante que vaya entendiendo que evidentemente esto se está haciendo. La última vez que se actualizó este código es del año 2015 y por tanto siempre se van actualizando, se van chequeando todos los elementos que se vayan estableciendo, ¿bien? En ese sentido, entonces, tenemos que estos dos elementos que hemos ido observando durante nuestra clase, que tienen que ver específicamente con la confección de los errores comunicacionales que se van dando y en base a eso, o los grandes errores que se comunicaron en la historia de Chile. Y en segundo lugar, con la conformación o la confección de este código de ética de la prensa en Chile, nos van dando estructuras de cuáles son los caminos que debiésemos seguir, cuáles son el ejercicio que debiésemos ir transmitiendo y cuáles son los elementos que nosotros debiésemos ir ejecutando, ¿no? Por eso yo quiero invitarlos a que puedan leer de manera bastante sólida el código de ética, porque evidentemente va a ser parte de nuestra segunda solemne y por tanto se hace necesario que ustedes y cada uno de ustedes pueda ir ejecutando, ¿no? Los ejercicios propiamente tal que están en relación al periodismo, a la ética y a las normativas chilenas. Bueno, en las próximas clases vamos a ver el tema de las legislaciones, propiamente tal, la nacional en primero y en la subsiguiente clase ya vamos a ver todos los elementos que conforman la legislación internacional para ya ir dando un marco de cierre a esta segunda parte, esta segunda unidad de nuestra formación. Bien, eso, espero que les vaya bien, que tengan una buena semana y que aprovechen, ¿cierto?, los contenidos que estamos subiendo cada uno a su